Los orígenes de la ciencia de la comunicación presentan áreas de preocupación: el estudio de la propaganda política y el estudio de la utilización comercial publicitaria de los medios de masas. Según Laswell, en 1927, la propaganda política de comunicación se adapta a las exigencias políticas. En esta época, se da un amplio campo de estudio que puede calificarse de moralista. Destaca la problemática en la radio, que se constituye como un medio de valor inestimable para la comunicación publicitaria, fundamental para los orígenes de la ciencia de la comunicación en Estados Unidos. Según Lasarfeld, los problemas de publicidad radiofónica se afrontan desde el análisis de la perspectiva de la audiencia. En 1929, los países capitalistas del mundo entran en una gran crisis económica. En 1933 se inicia entonces una nueva política de intervencionismo, New Deal, que sirve para el desarrollo de la comunicación y de la opinión pública. La teoría norteamericana rompe con la homogeneidad, es decir, unas pocas excepciones con escasas influencias internacionales. La aparición y desarrollo de la revista The Public Opinion Quarterly hace referencia al juego de las ideas de la sociedad, los criterios, las actitudes, las influencias. Los diversos temas abordados destacan la propaganda política, que nunca abandonará la teoría de la comunicación, vinculándola históricamente a los intereses político-electorales. En 1937, los medios de propaganda política son rudimentarios. En la medida que avancen los estudios psicosociológicos, se amplía el ejercicio de la influencia. Después, se intentará crear estados de opinión y persuadir, para conseguir los objetivos fijados desde el poder. En los 40, se empieza a comprender la importancia de la radio como medio de propaganda política de alcance internacional. La guerra mundial es promocional para la radio en el extranjero. También en este tiempo se inicia el medio de comunicación de masas norteamericana afincado en Estados Unidos. Larson, los primeros esfuerzos por planificar la moral y el espíritu de combate de soldados norteamericanos. La preocupación de la política teórica empieza a centrarse en los sistemas de comunicación de la Unión Soviética. La teoría de la comunicación política, terminada la Segunda Guerra Mundial, generan 4 componentes: la función electoral de la comunicación de masas, la necesidad de una política de opinión pública. De aquí nace el componente imperialista de la comunicación. El recuerdo de la propaganda nazi y la crítica de esta nace la referencia de control democrático de la comunicación. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el campo de investigación de la comunicación de masas se extiende a la publicidad y las relaciones públicas. Se inician los primeros estudios sobre la televisión. En el año de 1960 se había ya demostrado que la comunicación y los sistemas de comunicación constituían fenómenos necesarios para el normal desarrollo de la sociedad. Para el mantenimiento del estatus, la influencia de la analogía es la consecuencia de ampliar a los fenómenos comunicativos humanos en ausencia y la duda de que deban existir métodos de interpretación científicos y experimentales propios, los modelos formales de la interpretación de fenómenos comunicativos de naturaleza distinta. En los mismos años 60, su objetivo, los problemas de la comunicación en la empresa y en las relaciones laborales en general. La investigación sobre la comunicación de masas capaces de avanzar en el terreno de la influencia de los medios en la conducta y en el establecimiento en la opinión pública. En el fondo de los problemas de tipo epistemológico de obtener va una gran preocupación por la movilidad en la opinión pública y por la necesidad de avanzar en las técnicas para la previsión de estos movimientos. Se ha descubierto, en cambio, en la opinión pública no es algo rígido, sino algo dependiente de la propia experiencia individual y social, algo que se encuentra infieri y que puede verse interferido por acontecimientos imprevistos. Lasarfeld, en 1955, dice que los cambios de enfoques más recientes se sitúan en el paso de la teoría de los enfoques y las funciones de la teoría de los usos y gratificaciones. En definitiva,
El gran reto que afrontan los sociólogos de la comunicación de masas es, cuanto menos, el de reconocer la interrelación entre producción, distribución y consumo de los medios de comunicación, y todo ello en relación con la complejidad social en la que se inscriben. Para Wright, la ciencia de la comunicación de masas sigue avanzando cuando se pregunta por sus funciones en la sociedad. Esta teoría propiamente anglosajona, por lo que respecta al trabajo conjunto anglo-norteamericano, intenta elaborar un catálogo de las distintas necesidades sociales e individuales que se espera pueden ser satisfechas por los mass media. Se propone estudiar las siguientes áreas principales: los orígenes sociales y psicológicos de las necesidades que pueden cubrir los procesos comunicativos. Expectativas generadas por los mass media, como han demostrado Gerner y Gross en 1973, la visión del mundo y de la realidad por la opinión pública no siempre coinciden con un conocimiento socioestadístico. La explicación puede buscarse en la comparación entre el análisis de contenidos de los mensajes y la orientación de estas opiniones. La influencia de los medios lo constituye el llamado caso de la agenda Setting Media, que aplicada al análisis de la influencia política, busca la correspondencia entre el valor que atribuyen los ciudadanos a determinadas cuestiones y la importancia y valoración que de estas cuestiones establece la propaganda política y la información de los mass media. No interesa solo medir y comparar la valoración de los temas que aparecen en cada agenda, la individual y la de los mass media, sino poner de relieve aquellos temas que ni siquiera aparecen en la primera, simplemente porque son silenciados, censurados en la agenda. El flujo de los contenidos difundidos por los medios de masas son los que definen la visión del mundo y de las relaciones sociales, lo bueno y lo malo.